posterior. Proceder entonces a leer la hoja de vida de Ricardo. Ricardo Mejía es gerente y fundador de Sala de Juntas, compañía dedicada a la consultoría en gobierno corporativo, actividad que desempeña desde el 2004. Fue presidente de Kimberly Clark Andina en el año 2001 y 2002 y asesor de dicho grupo en el año 2003. Tuvo la oportunidad de participar en juntas directivas de empresas en todos los países andinos. Entre 1987 y 2001 trabajó en la organización Ardila Lule y sus principales cargos fueron gerente de Postobón Antioquia, gerente nacional de Aguas Cristal, gerente de Postobón Madrid, asistente de la presidencia de la organización Ardila Lule, representante del presidente de las juntas de las empresas de la OAL y presidente de Coltejer. Además fue gerente de planeación de Colcafé entre 1979 y 1987. Además de ser ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín en 1974, tomó cursos de administración de empresas en Cambridge, Inglaterra en 1976, contaminación ambiental en Múnich, Alemania en el 77, ingeniería de empaques, Tokio, Japón en el 82, gobierno corporativo, Gotemburgo en Suecia en 2004, máster en consultoría empresarial en EOI Madrid, España en 2005 y gobierno corporativo en Harvard, Estados Unidos en 2008. Como ven, tiene grandes pergaminos, mi tocayo Ricardo Mejía. No le quito más tiempo para que entonces procedamos a tu excelente conferencia y pues si van teniendo dudas y comentarios las pueden ir registrando en el chat para ser discutidas al final de la sesión. Ricardo, bienvenidos, a todos ustedes bienvenidos también y gracias por participar. A Ricardo, gracias por el tiempo que nos concede. Adelante, Ricardo, y bienvenido. Está sin sonido. No, todavía no te escuchamos, Ricardo. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Adelante, Ricardo. Bueno, de nuevo muchas gracias, tocayo, por esa amable presentación y a todo el grupo pues, de AmCham, Antioquia y Caldas pues, por permitirnos tener esta breve charla sobre el gobierno corporativo, un tema que creo que es bien interesante y pues bienvenidos a todos los asistentes. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Por qué menos protocolo en el protocolo? Espero que en el transcurso de la charla pueda ilustrarnos al respecto. Como base de la conferencia es importante recordar la Constitución norteamericana. Recuerden que la Constitución norteamericana fue escrita por unos hijos de campesinos y con esa Constitución prácticamente cambiaron el gobierno mundial hace 240 años y personas tan brillantes como Washington, que fue el primer presidente, John Adams, el segundo presidente, Thomas Jefferson y James Madison, tenían un principio clarísimo de gobierno corporativo y eso venía desde hacía 2500 años, desde los griegos, desde Pericles y los grandes filósofos griegos que establecieron ese principio fundamental de que los órganos de gobierno deben ser independientes y tener los correspondientes pesos y contrapesos entre sí. Esto lo establecieron para los países y esa revolución de independencia americana con esos principios ha hecho que un país como Norteamérica se vuelva lo que es y con todas las amenazas que tiene la democracia en este momento sigue siendo un principio rector del buen gobierno tanto para los países como para las empresas y espero pues poder ilustrar esto en detalle ahora cómo se aplica en las empresas la importancia de la independencia de los tres órganos de gobierno fundamentales y la manera como se puede conservar esa independencia. Las empresas cerradas, y cuando hablo de empresas cerradas estoy refiriéndome a compañías que pueden tener 3, 4 o 5 grupos familiares diferentes no relacionados entre sí o empresas familiares. Para efectos prácticos, las empresas cerradas que son de pocos dueños o familiares que son de una sola familia, su gobernabilidad tiene más o menos la misma estructura y aquí voy a tratar de explicarles el porqué. Entonces, nuestra experiencia nos dice que hay 4 pasos fundamentales para tener éxito en este gobierno corporativo empresarial y serían los siguientes 4 pasos. Fortalecer los órganos de gobierno, más adelante lo vamos a ver en detalle, entonces aquí lo dejo como enunciado. Promover la diversidad, ya nos enseñaba Darwin
que sin diversidad pues están en riesgo las especies. Por eso la humanidad está en este momento con una campaña bien intensa a defender todas las especies, porque sabemos que esa diversidad crea una polinización entre todas las especies y permite su permanencia. Así en las empresas debemos promover la diversidad, ya ampliaré el tema más adelante. Una empresa que no tiene una meta a largo plazo, obviamente está con dificultades, sería como la contradicción del sentido empresarial. Toda compañía, lo mismo que uno como individuo y persona, tiene que tener una meta y un propósito en la vida. Entonces las empresas, además de un propósito, tienen que tener un objetivo a largo plazo, que normalmente en las empresas hablamos a 3 o 5 años, y si no se dedica tiempo a pensar a dónde quiero ir, querría decir que cualquier camino para esa empresa es bueno, y eso sería pues una contradicción, porque cualquier camino no puede ser bueno, tiene que haber caminos mejores que otros. Entonces, dedicar tiempo a la estrategia es un tema fundamental, que lo va a ampliar también más adelante, y tener una buena métrica. Si uno no, y vamos a insistir en esto más tarde, como sin métrica no hay posibilidad de mejora para la estructura empresarial, sea una compañía abierta o una compañía familiar o cerrada. Vamos a ver los retos que tienen las empresas familiares. Como base fundamental, el gobierno corporativo estructura y formaliza las relaciones entre los diferentes grupos de interés, pero veamos la complejidad de los grupos de interés en una empresa familiar. Por un lado están los propietarios, por otro está la familia, por otro está la empresa, pero esto implica también que entre los propietarios puede haber propietarios no familiares o inversionistas. Una familia empresaria puede darle al que fue el gerente operativo de la compañía 25 años, le dan el 1% de la compañía como retribución por sus servicios, él queda propietario pero no es familiar. Tenemos también familiares que no son accionistas ni están vinculados con la empresa, son herederos, aún no han recibido acciones y no están vinculados con la empresa, como también tenemos el caso de ejecutivos que no son ni familiares y son pues simplemente empleados, entonces no tienen ninguna relación ni con la familia ni con la propiedad. Tenemos accionistas que ya son herederos y son accionistas pero no están vinculados con la empresa. Podemos tener ejecutivos con acciones, o sea, ya ejecutivos como mencionamos que también trabajan en la compañía, o ejecutivos de la familia que son de la familia, trabajan en la empresa pero aún no son propietarios, y el más complejo de todos, que es el familiar, que tiene acciones, es de la familia y trabaja con la empresa. Pero adicionalmente a esto, tenemos otro grupo de interés bien importante, que son los clientes, proveedores y la comunidad. Entonces, esto hace que la gobernabilidad de una empresa familiar sea más compleja que una empresa sociedad anónima, y ahora voy a tratar de ilustrarles esto más detalle con otro grafiquito. Entonces uno diría, pero ¿por qué una empresa familiar de 100.000 millones de facturación tiene que tener un gobierno corporativo más complejo que una empresa como Nutresa o cualquier compañía en bolsa nuestra que tiene obviamente una complejidad mayor con su tamaño? Vamos a tratar de explicar esto más adelante. ¿Cómo le ponemos orden a lo que yo llamo este galimatías? Muy sencillo. Estructuramos la recomendación general, y esto viene pues digamos que la ciencia del gobierno corporativo familiar es una cultura que empezó a gestarse en los años 60 y 70 en Europa, donde más longevidad tenemos de empresas familiares. Digamos que en Asia también hay empresas, en Japón hay empresas muy longevas, pero la investigación sobre el buen gobierno para las empresas familiares empezó en Europa, como digo, por los años 60 y 70, y se encontró con la práctica y el estudio que lo ideal era separar gobierno de la familia de la empresa. Y al decir gobierno de la familia es que se creaba un consejo familiar que se encargaba de las relaciones de los propietarios con la familia, con sus herederos, y sus responsabilidades son el manejo y estructurar la familia, el manejo de las emociones, el conflicto. ¿Por qué menciono el conflicto? Un buen amigo que se llama, que es el presidente de la junta directiva de una compañía farmacéutica en Cataluña que se llama Joaquín Uriach, me decía en una charla que tuvimos, Ricardo, es que no existe sino 2 tipos de empresas familiares: las que aún no tienen conflicto y las que ya tienen conflicto.
Entonces, esto hace, por supuesto, que le indica a uno claramente que aún aquellas empresas que aún no tienen conflicto, tarde o temprano lo tendrán que enfrentar. Entonces, lo grave no es tener el conflicto, lo grave es no tener políticas y procedimientos para resolver los conflictos. Entonces, el Consejo de Familia es el responsable de planear y de tener un liderazgo de cuando haya conflicto, pues procederá, si no resolverlo en su totalidad. Ustedes saben que con la experiencia uno aprende que hay conflictos que no se resuelven en su totalidad, pero por lo menos minimizarlos. Y el Consejo de Familia es también el veedor del protocolo, ahora vamos a hablar más en detalle de eso. Y por otro lado está la Junta Directiva, responsable del crecimiento de la empresa, los resultados, la métrica, ya hablamos de la importancia de la métrica, y es el veedor de los estatutos, y recomendamos siempre que una junta directiva debe tener lo que llamamos un reglamento de funcionamiento de la junta directiva, que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Adicionalmente a esto, tenemos aquí un canal, una flecha que une a los dos consejos, al consejo familiar, que es, como digo, como la junta directiva de la familia, y aquí está la junta directiva de la empresa, y tenemos esta flecha que debemos buscar una comunicación entre las dos. Tiene que crearse una comunicación buena, pero evitando la interferencia del consejo en la junta. Y al respecto, en una charla que les voy a compartir, que tuve con Alfredo Carvajal. Alfredo Carvajal es el tercera generación de una compañía multilatina muy importante, como ustedes saben, colombiana, con sede en Cali. Él fue presidente ejecutivo de la compañía del 2002 al 2008, y cuando ingresó, después de trabajar 20 años con la familia y con la compañía, pues en ese momento, en el 2002, había aproximadamente 30, 35 familiares vinculados con la compañía. Y cuando él ingresa, pues empieza a vivir las emocionalidades y dificultades que tiene normalmente una empresa familiar. Y es que, pues entre tantos familiares, y insisto, pues es una compañía que tenía operaciones ya en ese momento en Brasil, en México, en países de Centroamérica, etcétera. Pero por cualquier motivo se le llamaba la atención, como debe ser cuando un ejecutivo, un empleado, pues no cumple bien su función, pues se le debe de hacer un llamado de atención. Y si era familiar, entonces inmediatamente pues el papá o el tío de ese familiar llamaba a don Alfredo como presidente a quejarse de que le había llamado la atención al hijo. Y eso crea pues una dificultad. Entonces don Alfredo, muy inteligente, dijo: creamos una muralla china entre el consejo familiar y la junta directiva, porque si bien debe haber esta comunicación que estamos explicando aquí, debe haber también la completa independencia que yo mencionaba entre la junta directiva y el consejo de familia. Entonces esa muralla china, pues les dejo ahí esta inquietud. Yo en las memorias que les estamos compartiendo, les voy a dejar mucha información para aquellos que quieran profundizar, pueden acceder a ella. Entonces aquí les dejo un video de unos 5 minutos donde está el videoclip de mi entrevista con don Alfredo Carvajal, y ahí explica en detalle cómo es su impresión de la muralla china. Pero como digo, no nos vamos a detener ahí, porque vamos a ir a lo sustancial, y yo les voy a dar un material para que ustedes puedan profundizar, aquellos que lo quieran hacer. Entonces aquí llegamos a los órganos de gobierno de una empresa familiar, a diferencia de una empresa en bolsa. Una empresa en bolsa tiene lo que está resaltado en amarillo, simplemente una asamblea de accionistas, una junta directiva y una alta gerencia. Pero como vimos en el gráfico de los círculos, para que una empresa familiar sea más efectiva, debe crear el consejo de familia, esa junta directiva que va a manejar la familia. Y también se debe crear una asamblea familiar. ¿Y cómo se diferencian el consejo de familia y la asamblea familiar? Muy sencillo. Cuando una familia está compuesta por 5, 8 miembros o 10 miembros, pues digamos que el consejo familiar y la asamblea familiar es el mismo ente. No tiene sentido crear una asamblea familiar si el consejo si es una familia pequeña y son 8 personas, pues ese consejo y la asamblea van a coincidir. Pero cuando una familia tiene ya 5, 8 ramas familiares, son 40 o 30 o 100 miembros de la familia, entonces ahí sí yo separo el consejo familiar, que son representantes de cada grupo familiar en ese consejo junta, y la asamblea familiar, que sería la familia ampliada, donde van todos aquellos familiares que tienen más de 18 años o que tienen ya, pues cada familia crea en el protocolo establece ese principio, ya más adelante lo vamos a profundizar. Pero entonces, como ven, hay una diferencia entre el gobierno de una sociedad anónima en bolsa, que solo tiene 3 órganos de gobierno, contra una empresa familiar que debe tener, en lo general, 5 órganos de gobierno.
Ya habíamos hablado, hace 2500 años los griegos sentaban las bases de la democracia, donde el ejecutivo, el legislativo y el judicial debían ser tres cuerpos independientes con un objetivo, y su compromiso era el bienestar y el progreso del país. En las empresas lo mismo. En las empresas debemos tener una asamblea de accionistas, una junta directiva y la alta gerencia, que deben ser tres cuerpos independientes, como lo establecía la Constitución americana y que ha sido principio rector por tanto tiempo, y cuyo objetivo es el bienestar de los grupos de interés y el éxito de la compañía. Entonces, como consultores, normalmente cualquier consultor, cuando encuentra una situación donde los accionistas, la junta directiva y la alta gerencia está en su gran mayoría compuesta por miembros de la familia, pues obviamente uno como consultor no puede decirle a los accionistas que vendan sus acciones, ni a los miembros de la familia que están empleados en la empresa y que derivan su sustento de ese salario, decirles que se tienen que retirar. Entonces, donde está la más fácil intervención para empezar a cumplir algún grado de independencia entre los órganos de gobierno, está haciendo una pequeña intervención en la junta directiva. Entonces, la recomendación siempre es que la junta directiva buscar algo de independencia, y eso se logra incorporando miembros independientes en la junta directiva, y vamos a hablar de eso más en detalle más adelante. Quiero aclarar que la estructura de esta charla está pensada pues que damos la conferencia, que espero tomarme 1 hora más o menos, y después tendremos media hora para preguntas. Entonces pueden ir, como decía Ricardo ahora, anotando las preguntas e inquietudes que tengan y se las van transmitiendo a Ricardo para más adelante, al final, pues poder tener el debate y poder resolver las preguntas que tengan. Entonces, esa junta directiva, vuelvo, normalmente se sugiere que tenga mayoría de independientes, no todos independientes, pero sí mayoría, para que haya suficiente independencia y pueda surtir ese principio fundamental que estamos hablando, que la asamblea de accionistas de familiares, y aquí que hay mucho familiar, pues aquí por lo menos haya una en la mitad que sirve como amortiguador, con independencias, que sería la junta directiva. Como digo ahí abajo, cuando los tres cuerpos están integrados por miembros de la familia, por todos miembros de la familia, pues la independencia que estamos insistiendo y la objetividad va a ser difícil de lograr. ¿Por qué en el título hablábamos de menos protocolo en el protocolo? Nos llaman con frecuencia aquí a la oficina, y cuando la familia está en una dificultad nos llaman que quieren un protocolo en 8 días, que por favor le hagamos un protocolo en 8 días. Y pues ustedes entenderán, un protocolo no es un tema que se resuelve cuando vino la emergencia. Lo ideal es prever con tiempo suficiente y tener, o sea, reglas de juego claras antes de que el conflicto nazca. Un protocolo es un documento dinámico que necesita revisión cada 3 o cada 4 años. Debe ser un tema que se revisa, y es responsable, como digo, como decía al principio de esa revisión, es el Consejo de Familia. Entonces, como es un tema que le da mucha importancia, nuestra recomendación es que hay que tomar ese trabajo con alguna alegría. Una familia puede, pues, mejorar significativamente sus posibilidades de éxito y supervivencia si tiene un plan estratégico. Ya hablamos de la estrategia para la empresa, y aquí vale la pena tener claro lo siguiente. Cuando hablamos del Consejo de Familia, que también debe hacer estrategia y planear a largo plazo, un Consejo de Familia debe programar sus acciones pensando a 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque la función del Consejo de Familia es preparar a la familia y a esos herederos para que asuman la función de buenos accionistas cuando ya reciban las acciones, y que dentro de 30 o 40 años estén preparados para seguir con la compromiso de tener una empresa más sólida, más próspera, más grande, porque digamos que el legado que uno como empresa familiar debe tener es: uno administra la empresa en beneficio de los herederos. Cuando se tiene ese concepto de que yo administro en beneficio de los herederos, entiendo que debo trabajar pensando que esos herederos hay que prepararlos no para que necesariamente sean empleados de la compañía, sino fundamentalmente para que sean buenos accionistas. Entonces, como digo, hay que tener metas a largo plazo, compromiso de la familia con la empresa, y aquí es preparar, no a los hijos, que ya los hijos eso debió haber preparado la generación anterior con la preparación de los hijos, preparar a los nietos para que sean buenos accionistas. Y es corriente en las empresas exitosas, y ya les daré información pues donde ampliamos este tema, donde a los muchachos desde los 8 años o 10 años los empiezan a llevar a la empresa,
a crearles un cariñito al respecto. Hay una compañía que vamos a ver más tarde que es Codorniu. Codorniu es una empresa que lleva pues fundada hace más de 450 años, el famoso fabricante de cava. Y cuando nace un heredero de la familia Codorniu, ese heredero lo bautizan y le dan una botica de cava, del mejor cava, guardan una cava especial. Ustedes saben que cava pues es la champaña con denominación de origen catalán. Le dan pues una gotica en una cucharita pues que tienen un gran sentido para decirle a ese nuevo heredero que él tiene un compromiso con los principios de la compañía y con el vino, que es lo que le ha dado pues a la empresa su razón de ser durante casi 500 años. Entonces, preparar a los nietos y a los herederos como a ser buenos accionistas es un tema que hay que empezar desde muy temprana edad con los niños. Obviamente se debe hablar de sucesión gerencial. La sucesión del fundador de una empresa es, según la estadística mundial, el primer motivo de conflicto en las empresas familiares. Cuando el fundador se va a retirar y va a decidir a quién va a dejar como sucesor, ahí es donde empiezan los mayores problemas en las empresas familiares. Dejar políticas, que más adelante voy a tratar de explicar y darles algunas pautas, es fundamental para que esto funcione correctamente y evitar esos conflictos. La conformación de las juntas directivas, ya hablé de esto y ahora voy a hablar más en detalle, entonces no me detengo ahí. Sistema de votación y manejo de dividendos, otro tema de constante conflicto entre las empresas familiares. Cuando se deja una política y se discute a profundidad en el protocolo cómo debe ser el manejo de los dividendos, pues obviamente ya hay un reglamento y va a facilitar ese manejo para que cuando haya pues utilidades, ya en la asamblea va a haber un manejo mucho más rápido porque ya la política está establecida. No menos importante es la carrera de empleados no familiares. Recuerden que en una empresa familiar, si los empleados no familiares se sienten bloqueados a partir de cierta jerarquía, pues eso va a desmotivar a esos empleados no familiares y van a empezar a buscar trabajo y va a impedir que esa empresa tenga el profesionalismo y la formación del talento que requiere para el futuro. Y mantener una buena comunicación es un tema fundamental. Si no hay ese consejo de familia, debe facilitar que ese encuentro familiar, donde está toda la asamblea familiar, que se debe hacer por lo menos 1 o 2 veces al año, donde hay tanto actividades lúdicas de entretenimiento y de relacionamiento en la familia, como de información, donde se ilustra al total de la familia sobre temas generales de cómo va la compañía, para que todos empiecen a sentir como ese vínculo emocional hacia la empresa que los motive a que esa compañía debe permanecer en el tiempo mucho más allá que la duración de ellos en vida, para que la compañía pues sobreviva a sus fundadores, por supuesto. Entonces, las prácticas más efectivas para preservar las empresas son trabajar un entendimiento de acuerdo que fortalezca la unión familiar, ahí vamos a verlo del protocolo, y fortalecer la junta independiente, directivas, y insistimos en la importancia de independientes para tener ese cumplimiento del principio rector de empezar a buscar alguna independencia entre los 3 órganos de gobierno fundamentales. Los dilemas de una empresa familiar son muy sencillos. A medida que la empresa va creciendo, el negocio va exigiendo reinversión y va pidiendo más dinero para el crecimiento, pero la familia igualmente va teniendo más aspiraciones. Si el hijo no tenía carro, ya va a querer tener carro. La calidad de la universidad va a ser cada vez mejor mientras la empresa va mejor. La demanda de vivienda, de club, a medida que una empresa va reportando mejores beneficios para la familia, pues la familia va a exigir también mejor calidad de vida. En desmedro podría uno pensar de los que requiere el negocio. Entonces ahí es cómo mantener este balancín equilibrado, cómo logramos que haya un buen acuerdo familiar que estabilice la balanza. Ahí es donde vienen los términos de un protocolo, donde vamos a hablar de control, carreras, capital, conflicto y cultura. Pero aquí no me detengo porque ya les voy a mostrar esto en detalle. Entonces, como ven, las empresas familiares tienen prioridades muy distintas. El sistema familiar, que tiene los problemas emocionales, las demandas y necesidades familiares, y obviamente hay un tema fundamental: en la familia queremos mantener estabilidad, no queremos que los hijos se separen cada 4 años, no queremos que tengan matrimonios estables, queremos estabilidad. Pero en la empresa queremos resultados, promover el cambio fundamental, hay que satisfacer las demandas del negocio. Entonces vemos que hay prioridades muy distintas
y de allí la importancia de empezar a separar los dos sistemas, que el sistema familiar sea manejado por una junta directiva, que es el consejo de familia, y el sistema empresarial manejado por una junta directiva que no debe ser exclusivamente de familia, donde recomendamos que haya miembros familiares, pero que en su mayoría sea gente completamente independiente y profesional. El protocolo, pues ya decíamos, menos protocolo del protocolo, hay que tomarlo con alegría. Nuestra experiencia después de tanto tiempo trabajando con empresas familiares es que es bueno hacer una evaluación y diagnóstico de la familia y de los empleados antes de embarcarse en un protocolo, porque hay que alinear un montón de conceptos al respecto de lo que es el protocolo y lo que significa. No se nos olvide que el 80% de los protocolos en Latinoamérica son letra muerta, no funcionan, no han tenido éxito efectivamente para estabilizar los temas de la familia. Y en gran parte es porque no hubo una buena preparación y no se abordó los temas fundamentales del protocolo, que son el gobierno de la familia y el gobierno de la empresa. Aquí voy a hablar un poquito más adelante del tema para hacer énfasis en ello. Otro tema muy importante es que es más importante que el mismo documento en sí escrito, es el proceso, es esas discusiones que debe haber. El protocolo ya lo vamos a ver, el responsable de su elaboración es ese consejo de familia. Y las discusiones y debates que dan esos miembros del consejo, buscando acuerdos sobre los temas que ya les voy a mostrar, ese proceso de discusión es lo más importante. De cada discusión queda un acta y de esas actas se puede sacar al final lo que va a ser el documento del protocolo. Pero el debate que se genera alrededor de esos puntos fundamentales y los acuerdos que se logran es como vamos sentando la cultura empresarial de la familia. Recomendamos siempre, cuando se hace la agenda, buscar los puntos de consenso primero para que si hay desconfianza entre miembros de la familia, al trabajar en esos consensos, pues se va construyendo confianza y al final pues vamos a tratar los puntos de disenso del protocolo. Los puntos básicos del gobierno de familia, miremos lo fundamental. La composición del consejo de familia, en nuestra experiencia es donde más dificultad nos da que las familias entiendan la importancia que tiene el consejo de familia. Si miran experiencias como las empresas como Carvajal, el grupo Corona o las empresas que tienen un buen gobierno en Latinoamérica, el consejo tiene un funcionamiento casi que tan importante como la junta directiva. Es más, en muchas compañías al presidente del consejo de familia le pagan unos honorarios porque mantener a la familia unida es un trabajo arduo. Entonces hace que la gente diga, bueno, ellos hacen un trabajo tan importante para mantener la cohesión familiar que inclusive le pagan honorarios a los presidentes de los consejos de familia. ¿Cómo componer ese consejo de familia? Nuestra recomendación es que ahora estén representadas todas las generaciones. Si hay 3 generaciones vivas de esa familia, nos gusta que estén las 3 generaciones, por supuesto siempre y cuando tenga más de 18 o 21 años. No queremos en el consejo pues un muchacho de 10 o 15 años, por supuesto, pero ya profesionales con 18 o 20 años o que estén en una profesión pueden irse a empezar a formar en el consejo de familia. Y nos gusta mucho que haya equidad de género, que haya una buena representación femenina para darle equidad al funcionamiento del consejo. Y cuando son varias ramas familiares, nos gusta que estén todas las ramas familiares, de desgracia. Si el abuelo fue el fundador y tuvo 5 hijos, ahí tenemos 5 ramas familiares, recomendamos siempre que esas 5 ramas estén representadas en el consejo. Sin embargo, tenemos una recomendación y es que un consejo, no nos gustan consejos de más de 10 personas, porque ya 10 personas es muy difícil de manejar. Entonces, si estamos hablando de 7 ramas familiares, pues habría en ese consejo 7 representantes, uno por familia, para tener 7 personas en el consejo. Y supongamos que son 5 ramas familiares, pues podrían ser un representante por familia, de tal manera que el consejo sería de 5, o 2 representantes por familia, de tal manera que sea 10. Pero como digo, nos parece que manejar un consejo de más de 10 personas se vuelve engorroso y poco efectivo. Igualmente, en ese protocolo y en esas discusiones se debe acordar los puntos básicos del gobierno de la empresa, que es fundamentalmente cómo se va a considerar la junta. O sea, definir los perfiles y número de directores. ¿Cuántos directores vamos a tener en la junta directiva? Aquí, pues para claridad de ustedes, voy a hablar en la conferencia o de directorio, que se utiliza mucho por fuera de Colombia, o junta directiva, que es la terminología que utilizamos en Colombia, y más adelante les voy a dar unas recomendaciones sobre el número de directores. Y definir cuántos familiares pueden pertenecer
a esa junta directiva y cuántos van a ser independientes. Muy importante también definir, como digo, el perfil, qué requisitos vamos a exigir para que entre a la junta directiva. Empresas como Corona, por ejemplo, para que un miembro de la familia pueda entrar a la junta directiva, tiene que tener un pedigrí, un perfil, y tiene que pasar una serie de entrevistas para probar que sí está debidamente calificado para participar como miembro de la junta directiva. O sea, no es simplemente yo soy heredero, yo quiero entrar a la junta, porque la junta es, digamos, el ente de gobierno más importante, es el eje del gobierno corporativo de la empresa, entonces su conformación es muy importante y no puede ser simplemente que porque es hijo ya tiene derecho a ser de la junta directiva. Entonces es importante en ese protocolo y en esa discusión definir qué perfil y qué exigencias se les va a exigir tanto a los independientes como a los miembros de la familia para participar en la junta. Para una junta directiva ágil, nuestra recomendación es que sea máximo 7 personas. Compañías como Corona y Carvajal tienen 9 miembros en la junta directiva. Son compañías que, como ustedes saben, facturan 2.5 billones de dólares. Son compañías que están en muchos países, son más complejos, pero nuestra recomendación es que empresas que tienen menos de, digámoslo en dólares, en 10 millones de dólares, compañías de 10 millones, de 14 millones de dólares, 3 miembros en la junta directiva es más que suficiente. Compañías que ya facturen de 50 a 150 o a 200 millones de dólares, recomendamos, ahí sí pueden ser unos 5 miembros de junta directiva. Y compañías ya más grandes sí podrían subir a 7 miembros de junta directiva. Eso pues como una recomendación general para que tengan una idea de cuál es un punto pues de discusión que podía tener cuando esté trabajando el protocolo. El protocolo, como dije, lo elabora el Consejo de Familia. En nuestra experiencia, pues es lo más práctico. Ese consejo debe tener un presidente y un secretario. El secretario debe ser el responsable de las actas. El presidente debe moderar, programar las reuniones. Cuando se hace un protocolo, que se van a hacer varias sesiones, y voy a explicar un poquito cómo es la mecánica que seguimos en sala de juntas, no nos gusta que las sesiones sean muy continuas, muy pegadas una de otra, porque como hay tanto tema de discusión de fondo, nos gusta que haya como suficiente maduración, entonces programamos las reuniones por lo menos como un mes de espacio entre una y otra. Fijar pues un plan de reuniones muy claro, dejar claramente definidas las reuniones de trabajo para definir ese protocolo. Consideramos que siempre es bueno un facilitador externo para ese trabajo, así como en química necesitamos para una buena reacción un catalizador. Aquí a veces como hay temas de conflicto y de emocionalidad, un facilitador externo puede ayudar mucho en que ese protocolo llegue a un buen fin. Y los miembros, a medida que va avanzando ese trabajo del Consejo de Familia, donde como dijimos hay representantes de cada grupo familiar, recomendamos que ese representante o los dos representantes, en caso de que sean dos, reúnan a sus familias respectivas y les cuenten cómo van las reuniones, cómo han ido adelantando, en qué han llegado a consensos, etcétera, porque es importante que toda la familia vaya trabajando de una manera unificada en esa elaboración del protocolo, porque al final todos deben firmar ese documento que va a ser el resultado de ese trabajo. Voy a poner aquí rápidamente una agenda de esas reuniones, de esas sesiones. Entonces, una sesión primera donde vamos a ver primero cuál es la visión de las familias sobre los compromisos de la empresa familiar y su continuidad. Obviamente hay un principio fundamental y es que yo como fundador o los actuales accionistas tengan el compromiso. Queremos que esa empresa no sobreviva, queremos dejar un legado a los herederos para que esa compañía la continúen y dentro de 50 y 100 años siga el logo familiar estampado en la empresa. Ese es un compromiso que tiene que tener claro toda la familia. Obviamente, si una empresa, si una compañía, si una familia quiere tener un negocio y venderlo rápidamente o no quieren tener el compromiso a largo plazo, pues ya ese trabajo de protocolo y establecer toda esta filosofía pierde mucho sentido porque no hay un compromiso a largo plazo. Entonces, ese compromiso a largo plazo se debe plasmar rápidamente en esas discusiones. Precisar los valores, fundamental, los valores que dejó el abuelo o el fundador, que son, pues, habrá que seleccionarlos en esa discusión del protocolo, que tanto valor tenía la ortodoxia, la transparencia, la austeridad, el trabajo duro, etcétera. Todo eso hay que consolidarlo en esas discusiones para que se vuelva un legado para las generaciones posteriores.
cómo va a ser el relacionamiento de las familias hacia la empresa y con el equipo de administración, lo que veíamos ahora de la famosa muralla china, cómo vamos a permitir ese relacionamiento. Muchas empresas inclusive ponen un límite al número de familiares que pueden trabajar en la empresa. Eso en nuestra experiencia es sano porque cuando hay hay exceso de familiares en la empresa, trae mucha emocionalidad al manejo del día a día y crea dificultades. Entonces, con muchas empresas hemos visto que es sano poner un límite al número de familiares que trabajan en la compañía. ¿Qué espera la familia, por supuesto, del negocio? Que no sea solamente el ingreso económico, sino un posicionamiento. Ustedes saben que ahora que estamos en la edad del capitalismo consciente, en el propósito de las empresas tiene que haber algo más que el simple resultado económico. Entonces es un tema que las familias deben definir muy claro. Ya lo vimos, los órganos de gobierno, tanto el consejo y cómo va a ser la familia, a esa asamblea van a asistir los mayores de 18, los mayores de 21, como aún no estando en la asamblea vamos a empezar a preparar a esos herederos desde que tienen 5 o 10 años a que empiecen a tener un vínculo emocional con la empresa, así no pertenezcan oficialmente a la asamblea de familia. Entonces esos son temas que hay que definir en discusiones. Ya lo mencioné, muy importante dejar unos mecanismos de resolución de conflictos. Esto sería pues como el temario para una sesión 1, donde queda después de los acuerdos unas actas y al mes o pasado unas 4 o 5 semanas se puede tener una sesión 2, donde se va a hablar de la educación y cómo vamos a preparar a los hijos y a las próximas generaciones, cómo vamos a hacer que estos sean unos buenos accionistas para el futuro y cómo vamos a hacer esas preparaciones. Les voy a dar aquí una lectura de cómo lo hace la multinacional de drogas Merck. Esa es un buen ejemplo, ya más adelante les voy a mostrar cómo es. Políticas de empleo para los familiares en la empresa. Ya dijimos que es recomendable con frecuencia tener un límite de familiares en la empresa, pero también puede entrar cualquier persona a trabajar en la empresa. Así como pusimos un perfil para poder ingresar a la junta, normalmente se establece que para trabajar en la empresa también tienen que tener unas condiciones profesionales, haber terminado una carrera, hablar un idioma, y con frecuencia vemos que las empresas están exigiendo que antes de entrar a la empresa trabajen por fuera un tiempo con el fin de que cuando vengan a la empresa ya tengan madera y tengan suficiente experiencia y hayan mostrado pues que tienen las capacidades necesarias. Uno de los temas más difíciles para una empresa familiar es despedir a un familiar de la compañía. O sea, entonces hay que evitar vincular a una persona que yo después tenga que despedir. Entonces, para eso debo tener la oportunidad de verlo trabajando en otra compañía, de tal manera que si veo que allá lo ascienden, está haciendo una carrera importante, pues ya veo que tiene la madera necesaria y lo puedo traer y voy con más seguridad de que va a tener éxito dentro de la empresa familiar. En caso de cómo va a ser su tratamiento, van a ser evaluados los miembros familiares igualmente que los miembros no familiares, van a ser sometidos a evaluaciones 360 grados y cómo vamos a darle la retroalimentación de su desempeño. Cómo son las políticas con accionistas y herederos, por ejemplo, el tema de competencia. Un heredero hizo una profesión, entró a la asamblea familiar, terminó su profesión y terminó trabajando con la competencia. Vamos a permitir entonces que ese heredero se entere de todos los secretos de la familia cuando está al mismo tiempo vinculado con la competencia, o ese heredero es proveedor nuestro y como proveedor entonces está enterándose de las ofertas de los competidores para él tener una ventaja contra los otros competidores. Son temas que obviamente la familia debe definir muy claro, porque tarde o temprano esto puede ocurrir en una empresa familiar, que va a tener proveedores o contratistas o herederos trabajando con la competencia. Es mejor dejar eso claramente regulado para que no haya conflictos en el futuro. Definir cómo se van a salir accionistas en caso de un miembro de la familia que quiera retirarse, cómo van a ser los términos de salida para evitar conflictos. Este es casi que el segundo motivo de conflictos en las empresas familiares, cuando un accionista se quiere retirar y no había un acuerdo previo de cómo se iban a valorar esas acciones. Ya hablamos de la ejecución ejecutiva. La ejecución ejecutiva en una empresa que tiene bien establecido la independencia entre los órganos de gobierno, pues eso es una responsabilidad fundamentalmente de la junta directiva. Entonces, pues la familia ya debía participar pues menos en ese sentido, pero obviamente la familia debe tener en cuenta también que, o la junta debe tener en cuenta también que con frecuencia la familia quiere, o el consejo quiere estar enterado. Entonces en ese protocolo se debe definir cómo van a ser las políticas para que la junta directiva tome la decisión de la sucesión
y con qué comunicación y con qué participación del Consejo de Familia para ese paso tan importante. Para una sesión 3, podría ser política sobre propiedad de acciones, clases de acciones, cómo van a ser las transferencias de acciones. Obviamente, un tema muy sensible es cuando tenemos 3 o 4 ramas familiares y una rama familiar vende porque se retira y compra simplemente otra rama familiar, eso crea una concentración que a las otras 2 ramas familiares le crea una inquietud. Entonces se va a quedar muy claro cuando alguien vende cómo se transfieren las empresas, o cuando es entre una misma rama familiar, cómo va a ser ese proceso para que tenga pues suficiente agilidad. Acuerdos sobre compraventa de acciones, cómo se va a valorar. Nosotros pues recomendamos que haya un sistema de valoración bien claro, donde haya personas externas y profesionales para que esa valoración sea aceptada por toda la familia, y cuando llegue pues un tema de compra-venta, pues ya esa valoración esté hecha y no haya motivos de conflicto. Cómo se van a regir las relaciones familiares y herederos, qué documentos van a tener. Ya vimos composición del directorio, eso debe discutirse claramente en el protocolo. Nuestra recomendación, y siempre lo hacemos, es que inclusive cuando tratamos un protocolo, dejamos definido inclusive el reglamento que mencionaba en la junta directiva, cómo va a funcionar ese directorio, cómo va a ser las reglas de funcionamiento, que esté todo bien claro para que no haya dudas. Representación de los accionistas del directorio, cuántos miembros de la familia y cómo se van a seleccionar. Reuniones de accionistas, cómo vamos a hacer accionistas y consejo de familia, qué tanto van a delegar los accionistas del consejo de familia. Reglas de la operación de dirección, ya lo mencioné el reglamento. Y para un último sesión, donde uno puede hablar cuál va a ser la política de eventos, que ya hablé de la importancia de ese tema, políticas relacionadas con el riesgo. Obviamente hay una aversión al riesgo muy alta en nuestros países. ¿Cómo vamos a hacer que en ese trabajo estratégico facilitemos que la Junta piense a dónde podemos invertir y hasta qué riesgos podemos correr? Política de liquidez ahora en estos tiempos que tenemos en nuestros países, sí que es bien importante la política de liquidez. Un fondo de capital de riesgo. Queremos facilitar que los herederos sean emprendedores y creen sus propias empresas para no tener la presión de que todos quieran trabajar en el emprendimiento familiar. No debemos crear una especie de fondo de riesgo donde les ayudamos a crear sus propios emprendimientos y que sean exitosos. Hay una familia bien importante en Francia que se llama la familia Mulliez, que empezaron, ellos son los dueños, por ejemplo, de la compañía de elementos deportivos que está aquí pues en Colombia y en Latinoamérica, la compañía francesa, ahora se me escapa el nombre. Ellos tienen más de 300 compañías en la familia. Se dice que el 10% del gasto de los hogares franceses de alguna manera va a alguna de las empresas de la familia Mulliez. ¿Cómo lograron eso? Ellos tienen un fondo de patrocinio para aquellos herederos que tengan ideas para generar empresas, lo patrocinan, y el compromiso es que la familia, el grupo de la familia, siempre quede socio de ese nuevo emprendimiento. Entonces el emprendedor queda con el 30 o el 40% de propiedad en esa nueva empresa, el grupo familiar queda con el 50 o el 60, y de esa manera ya tienen pues hasta 300 empresas, como digo. Entonces esto es un tema bien importante. Aquí les dejo un video donde Joaquín Uriaga, a quien les mencioné que me hablaba del tema de 2 compañías que tienen conflictos, las que aún no lo tienen, las que no tienen, donde en una charla que tuvimos aquí en varias conferencias que dimos en Colombia, habla cómo fue el protocolo en su compañía. Se lo recomiendo a los que tengan inquietudes. Es un videoclip de unos 5 minutos y puede ser bien interesante. Y también les dejo aquí, les mencionaba lo de Merck, cómo la compañía farmacéutica alemana Merck va entrenando a sus herederos, aún aquellos que tienen 4 y 5 años, los van empezando a preparar para ese reto tan grande que van a tener. Recuerden que Merck es una compañía ya que va a cumplir cerca de 350 años de fundada y sigue en manos y controladas por una familia en Alemania. Y aquí les dejo también una lectura interesante. Pues yo ya mencioné cómo el gobierno corporativo, pues los líderes son los europeos, ya tienen pues una tradición muy grande, y hago una comparación del gobierno entre las empresas europeas y las latinoamericanas, y les puede dar luces de dónde pueden dar ustedes pasos para tener un mejor gobierno y una mejor sostenibilidad de sus empresas. Entonces entremos al directorio. Como bien sabemos, la razón del directorio viene pues desde hace varios siglos.
Esto empezó pues desde la revolución industrial, inclusive antes, cuando empiezan a crearse esos grandes fondos de riesgo para hacer empresas. Entonces había 200 empresarios o inversionistas que ponían plata para una actividad de riesgo. Se dieron cuenta que los 200 no podían manejar la compañía, que había que crear un grupo más reducido, y ahí es donde empieza a gestarse como la creación de una junta directiva y directorio. Entonces la asamblea aprende que tiene que delegar la administración de la compañía en un directorio que es mucho más reducido, y el directorio es el cerebro de la compañía, es el directorio, y por eso en nuestros países normalmente se llama administración. El directorio es parte de la administración y el directorio es el que vigila y direcciona la compañía y da el manejo del día a día, se lo delega a la alta gerencia. Entonces tenemos la asamblea de accionistas, cuya principal función es elegir el directorio de la junta directiva. La junta directiva, cuya principal función es con la alta gerencia definir a dónde queremos llegar esa compañía dentro de 5 años, cuál va a ser el plan estratégico y dónde queremos estar. Y por supuesto tiene que hacerle también pedir rendición de cuentas a la gerencia, pero eso con una buena métrica se debe hacer de una manera más breve. Más adelante trato de aclarar eso. Y el día a día lo debe llevar pues la alta gerencia. Desafortunadamente en nuestros países no hay suficiente conciencia del valor del directorio. Voy a tratar de ilustrar más en detalle eso. Andy Grove fue fundador de Intel. Intel es seguramente el procesador del computador que ustedes tienen. El 80% de los computadores en el mundo tienen procesador Intel. Él fue el cofundador de Intel y es un experto, era un experto en gobierno corporativo, ya está muy enfermo. Él fue pues profesor de la Universidad de California en gobierno corporativo y él decía lo siguiente: el directorio, la obligación del directorio es garantizar el éxito de la compañía en el largo plazo, más allá que el presidente ejecutivo. No importa si el presidente ejecutivo, o sea, precisamente, y lo vamos a ver ahora, la junta directiva debe evaluar ese presidente y ver si es el correcto para el tiempo y momento. El que nombra y cambia al presidente ejecutivo debe ser la junta directiva, y lo dice muy claro aquí Andy Grove, es el que debe estar pendiente el éxito de la compañía más allá que el presidente ejecutivo. No importan los cambios del mercado ni los ciclos de los productos. El directorio es el giroscopio de la empresa que le facilita navegar hacia la meta sin importar cómo esté el tiempo. Entonces digamos que al final los accionistas delegan en la junta directiva todo el éxito de la compañía, y mal haría una junta directiva decirle a los accionistas: hombre, mire, es que las utilidades fueron muy malas, pero es que la competencia sacó un producto muy superior y nosotros no nos dimos cuenta. Uno como accionista le va a decir a la junta: oiga, pero yo lo tenía usted allá precisamente para que estudiara la competencia y se diera cuenta si estaba lanzando un producto y no nos quedáramos atrás. No, es que nos equivocamos con el gerente y cometió varios disparates y nos metió a la compañía en un rollo. Oiga, pero si usted como junta tenía que medir, debió haber cambiado el gerente a tiempo, que es lo que pasó. Entonces la junta, para que tengamos claro, es donde la asamblea delega toda la responsabilidad, y por eso pues el trabajo de la junta es tan sumamente importante y delicado. Con frecuencia, nuestra experiencia diaria nos dice: no, hombre, pues yo tuve junta directiva y eso no funcionó, esa junta no me funcionó, yo ya no quiero tener junta. Obvio, el funcionamiento de una junta es muy complejo, y aquí ya están 8 parámetros que hacen que una junta pueda ser efectiva o no, que normalmente cuando se nombra una junta, pues no tenemos conocimiento de toda esta complejidad y no velamos porque los 8 parámetros se cumplan. No voy a hablar de los 8 parámetros, voy a hablar de 3, pero les voy a dar un artículo donde profundizo en el tema para aquellos que quieran profundizar lo puedan hacer. Aquí están pues los procesos de la junta. La junta, como dijimos, tiene que trabajar en estrategia, ayudarle a la alta gerencia a definir dónde vamos a estar dentro de 3 o 5 años. Ya he mencionado varias veces lo de sucesión y, como decía Andy Grove, la importancia de sucesión. La junta no debía sentir vergüenza de decirle al gerente: bueno, aún siendo familiar, en caso de que tú te retires o tengas un accidente, ¿quién estás preparando para ser tu sucesor? ¿Qué condiciones tiene y cómo lo estamos preparando? ¿Cómo es sus habilidades y cuáles son las competencias que tiene? Revisar los riesgos de la compañía es un tema fundamental que la junta debe esporádicamente reunirse con los auditores y ver cuáles son los máximos riesgos. Y como hablaba ahora, evaluación del gerente de la compañía por lo menos una vez al año. Y uno no evalúa para despedir, uno evalúa es para ver dónde tiene fortalezas y dónde tiene debilidades, y cómo puedo yo como junta fortalecer y mejorar esas debilidades que tiene el CEO para nosotros tener una empresa pues más próspera.
El otro punto importante es qué información se le da a la Junta. Ese equipo de gerencia debe preparar los temas que se vayan a la Junta con suficiente anticipación, de tal manera que la Junta, cuando llegue a la reunión, ya está suficientemente enterada y puede entrar en discusión y no tengamos una Junta simplemente informativa. Nosotros queremos esas juntas donde haya un debate profundo de los temas estratégicos, de sucesión, de los riesgos o de evaluación de los principales ejecutivos de la compañía. Y el otro punto importante es la dinámica de la junta directiva depende en gran medida del presidente de la junta directiva. Desafortunadamente no hay ni diplomados ni universidades donde enseñen cómo ser presidente de una junta directiva. Y es un cargo sumamente importante porque el presidente es el responsable de la dinámica de la junta, de moderar la junta, de que la información verdaderamente se prepare bien y a tiempo, de que la Junta en esos procesos dedique el suficiente tiempo a la estrategia, que no se quede la Junta hablando de temas operativos, que es lo que nos ocurre con frecuencia. Ya va a mostrar más adelante por qué. Bueno, y quedarían los otros 5 pasos que ya, como les digo, en este pequeño artículo lo van a ver. Yo se los dejo aquí para que el que tenga interés, pues con gusto pueda profundizar en el tema. Las funciones del directorio fundamentales son, definir con la alta gerencia la estrategia, ya lo vimos. Obviamente la gestión del día a día debe estar siempre orientada a cumplir esos planes estratégicos. Aquí es donde la Junta Directiva tiene un sistema de métrica y de rendición de cuentas donde rápidamente se dé cuenta que la gestión está alineada con la estrategia, pero que no se quede pues discutiendo ese tema toda la Junta y pierda el sentido de la Junta Directiva, que como digo, va más allá del día a día. Monitorear planes de sucesión de los principales ejecutivos, definir políticas de la compañía, por supuesto aprobar el presupuesto anual es un tema fundamental de la Junta Directiva. Ya lo hemos hablado, evaluar el equipo de alta gerencia, conocer cómo son esas evaluaciones. Hay recursos humanos, juega un papel fundamental para mantener a la gerencia bien enterada de cómo son las evaluaciones y qué estamos encontrando al respecto. Seguimiento al sistema de control interno. Nuestra experiencia, y lo vemos con preocupación, es que las juntas no se reúnen con el auditor externo, no tiene esa cultura, y para repasar el proceso entendamos que si bien al auditor externo lo nombra la asamblea de accionistas, como normalmente la asamblea se reúne una vez al año, querría decir que ese auditor externo no tiene nadie con quien reunirse sino una vez al año. Pues en la cultura moderna es la junta directiva la que al menos 3 o 4 veces al año se reúne con el auditor externo y el interno, miran cómo van los sistemas de control, que estén cumpliéndose pues las políticas, etcétera, y miran un poquito cómo se ven los riesgos de la compañía para que la Junta esté tranquila de que las normas se cumplen y que hay un programa y una política de mitigación de riesgos. Aquí ya lo estaba mencionado, políticas de comunicación con accionistas. Es importante también que el directorio conozca cómo van a ser esas políticas de comunicación con el Consejo de Familia para el caso de una empresa familiar y cómo va a ser la comunicación con la totalidad de accionistas. Nuestra recomendación normalmente es que nos gusta, que hacemos normalmente una junta ampliada, o sea, a 2 juntas en el año, invitamos al Consejo de Familia como invitado, de tal manera que se entere cómo está funcionando la junta, pueden dar opiniones, etcétera. Las decisiones las toma la junta de propiedad, pero el Consejo va participando y así se dan cuenta que hay tranquilidad de cómo va adelantando la junta en sus operaciones. Y un tema bien importante que a nosotros también nos da cierta inquietud, y es que las juntas no tienen ni idea de la remuneración de la alta gerencia. El sistema de remuneración va con la estrategia. Yo debo crear un sistema de bonos y de mecanismos para motivar a que el equipo de gerencia, aquellos logros que yo tengo en la estrategia, pues en la medida que los logre más rápido, doy un sistema de bonificación para que el equipo sepa que ahí es donde la junta fijó sus prioridades. Sin embargo, como digo, con sorpresa nos hemos dado cuenta que menos del 50% de las juntas directivas saben inclusive la remuneración del gerente ejecutivo de la compañía. O sea, ahí hay una oportunidad de mejorar. Y ya lo habíamos hablado también, si yo tengo en el protocolo ya una política para repartición de dividendos, esto le va a facilitar al directorio mucho trabajo porque ya con eso puede recomendar a la asamblea de accionistas cuál va a ser la recomendación. Aquí, como hablábamos, entre las principales funciones del directorio está definir con alta gerencia la estrategia. Aquí les recomiendo un video donde presentamos la metodología que utilizamos en sala de juntas para la estrategia. Les puede servir a ustedes para cuando hablen de estrategia, pues es importante tener una metodología. Aquí les compartimos la metodología que utilizamos en sala de juntas para hecho fin.
Eh, el tema de la estrategia nos inquieta. En una entrevista que tuve, Roger Martin es uno de los expertos mundiales en estrategia. Quienes no han leído a Roger Martin se lo recomiendo. Es un gurú, pues, él nació en Canadá y ahora vive en Montreal. Él fue asesor de Procter & Gamble del 2000 al 2010, cuando Procter pues duplicó sus ventas de 40.000 a 80.000 millones de dólares. Y en una entrevista que le hice, le preguntaba yo cuál era su experiencia en cuanto a la estrategia en las empresas y me decía, mira Ricardo, para mi sorpresa, menos del 15% de las compañías con que yo trabajo tienen efectivamente una estrategia ganadora. Y estamos hablando de un consultor que trabaja pues con las 1.000 compañías más grandes del mundo. Eh, Piensa en el caso nuestro, ¿cómo será? Michael Porter y Peter Drucker decían que en su experiencia menos del 30% de las compañías tenían estrategia. Pensemos a nivel latinoamericano, ¿qué nos pasa a nosotros? La mayoría de nuestros directores son ejecutivos que vienen del mundo empresarial, que han estado acostumbrados a trabajar en el tema operativo y cuando llegan al directorio, como no tienen ninguna preparación previa para ser directores, entonces entran y van a desplegar sus conocimientos del tema operativo y embarcan a la junta todo el tiempo en temas operativos en lugar de tener claro que su función ya no es operativa sino estratégica. Y desafortunadamente también el equipo de gerencia, o sea, el gerente y sus subalternos directos, embargados por las afugias que nos crea siempre el día a día y todos los temas operativos, no sacamos el tiempo para repensar cómo nuestra área puede impactar definitivamente en los próximos 3 o 5 años a la compañía, cómo vamos a hacer que la compañía mejore en sus cifras de una manera sustancial en los próximos 3 o 5 años, no haciendo más de lo mismo, sino buscando qué cosas podemos cambiar y mejorar. Eso es desafortunadamente donde no tienen tiempo, entonces llegan a la junta un montón de temas operativos y no llevan temas estratégicos y ahí es donde hay una oportunidad de mejora enorme para el trabajo en las juntas directivas. Los directores, pues también un tema fundamental. Aquí en Colombia ustedes conocen bien a Darío Gómez. Darío Gómez creo que daría esta conferencia mucho mejor que yo porque en la medida que la gente entendiera que nadie es eterno, como es su famosa canción, pues entenderíamos que tenemos que preparar el tema de sucesión, porque muchas veces creemos que somos eternos y no, creemos que nunca nos van a tener que suceder. Y cómo, voy a presentar un grafiquito muy rápido de cómo debe ser. Todos tenemos una historia en la vida que nacemos, nos vamos formando, estudiamos, vamos aumentando en productividad y en conocimiento y en capacidades y competencias, pero llega un momento que puede ser a los 70, a los 80 o a los 30 o a los 40, esto no está definido para todo el mundo, donde llegó como a la cúspide de la productividad y ya empieza uno a decaer. Entonces, como esto no está escrito, ahí es donde una junta directiva tiene que evaluar si la productividad y la capacidad de esos ejecutivos está llegando a su clímax para ya pensar en si hay que tener una sucesión. Entonces, en ese momento es cuando yo debo tener a los segundos de la compañía preparados. Si yo veo que aquí la persona, el gerente ya está llegando como a su máximo, entonces yo ya debo pensar entre los subalternos de él, quiénes son buenos para posiblemente reemplazarlos, empezar a hacer un plan de preparación, no necesariamente informándoles que están en el plan de sucesión, o les puedo hacer con recursos humanos un plan de formación, de tal manera que yo tenga 2 o 3 candidatos, les doy dando cargos nuevos o funciones nuevas para que las hagan y doy midiendo su capacidad, de tal manera que en ese entrenamiento puede ser de 1, 2, 3 años, cumplido ese plazo, ya cuando llegue el momento de la decisión, de esos 3 ya la junta sabe cuál es el que más le gusta y ya se programa un empalme. Nuestra experiencia y recomendación en los empalmes: creemos que un empalme bueno es fundamental para el éxito del que entra. Si es de afuera, con mayor razón. Si es de adentro, pues ya conoce la organización, pero habrá muchos temas que no conoce. Entonces sugerimos que haya empalmes y una compañía, digamos, para compañías de 50 millones de dólares o más, recomendamos empalmes que pueden ser de 2 o 3 meses si es necesario. Para compañías más pequeñas pueden ser empalmes, pero menos de un mes creemos que no es conveniente. Y aquí, pues obviamente, ya surtido del empalme, pues ya se retira el saliente y toman propiedad del entrante. No tener esto, pues bien hecho, obviamente, como decíamos, es el primer motivo de conflicto en las empresas familiares.
Aquí les dejo un video. Esto es una entrevista. Aquí conocen pues bien el Grupo Sura, un grupo que está presente en toda Latinoamérica. Aquí es una entrevista con quien fuera su presidente ejecutivo, con David Bojanini, donde discutimos cómo la Junta mira inclusive las evaluaciones de desempeño de los principales ejecutivos, de tal manera que la Junta sabe perfectamente quiénes son los principales ejecutivos, quiénes son los de alto potencial, porque digamos que una función fundamental de la Junta es también pensar, si estamos hablando que la Junta tiene que ser estratégica, una de las funciones principales de la Junta es ver que la administración y la gerencia están pensando dónde están los ejecutivos que van a manejar esta compañía dentro de 20 años. Entonces yo tener a aquellas personas de alto potencial que les estoy haciendo un seguimiento y empezar, así como el consejo de familia debe preparar a los nietos para que dentro de 40 o 50 años tengan una buena formación y sean buenos accionistas, la junta directiva debe con el equipo de gerencia ver dónde están aquellos ejecutivos brillantes, así lleven 2 o 3 años, que son jóvenes, que tienen madera y las capacidades, y ahí es donde una evaluación de desempeño con potencial, combinando su potencial, nos permite evaluar esa posibilidad y empezamos a determinar los ejecutivos que van a tener un protagonismo dentro de 15 o 20 años. Acabamos de hacer ese trabajo, por ejemplo, para una compañía de construcción, donde hicimos la evaluación de los ejecutivos de alto potencial, evaluamos unos 20 ejecutivos, y vale la pena recalcar cómo la Junta y la administración y los socios están sumamente satisfechos porque ven que hay un plan más a largo plazo, no va a haber sorpresas en los próximos años, porque hay un plan de sucesión que va más allá de los próximos 3 y 4 años. Aquí también les doy una lectura para ese tema de formación de talento y cómo se puede hacer. Esta es una lectura que les recomiendo a los que les gusta el tema, porque les va a dar muchas luces de cómo mantener ese tema, pues, cómo llevar ese tema a su compañía. La mecánica del directorio para compañías que son de menos de 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, no creemos que se van a reunir más de 6 veces al año. 6 juntas al año son suficientes. A medida que la compañía es más grande, si creemos que pueden ser más reuniones, máximo pues 12. Debe tener un calendario anual. Nosotros recomendamos que después de la asamblea y una vez ratificada la junta, debe hacer no solo las fechas, sino poner las agendas, qué temas estratégicos vamos a tratar en octubre, qué temas vamos a tratar de recursos humanos o de sucesión en agosto. Y al tener yo no solo fecha, sino la agenda de cada junta, igual va a ser el tema estratégico de cada junta, ya el personal de la compañía y los ejecutivos saben cuándo les toca y empiezan con suficiente tiempo a preparar el material para que no digan, no llegó la junta y no lo tenía preparado. Y eso obliga también a los ejecutivos, a lo que estamos pensando, a que no se queden trabajando simplemente en el tema operativo, sino que también repiensen su área. Oiga, ¿qué temas voy a llevar yo y qué innovación o qué productos para yo impactar mi compañía en los próximos 3 o 5 años? Recomendamos, por supuesto, la asistencia de todos los directores para compañías donde son unos 3 o 5 directores. Si ya se fijó las fechas y todos las aceptaron, pues con frecuencia un director que trabaja en una compañía grande y le tocó un viaje imprevisto, pues va a llamar a decir que no va a poder estar en la junta. Recomendamos, si son 3 o 5, modificar esa fecha para que estén todos. Si son 7 o más, pues ya es difícil, pero insistimos, nos gusta pues tratar de que las juntas estén todos los directores. Obviamente, pues como ya es común, los suplentes están prácticamente siendo suprimidos porque no tiene sentido tener suplentes en las juntas directivas. Ya mencionamos este tema. Evaluar la junta es fundamental. Cada vez más, ya hay una recomendación en Colombia, en Estados Unidos y en Europa, ya es una obligación de las juntas directivas tener una evaluación y mandar la evaluación anual al ente regulador de las compañías en bolsa. En Colombia ya hay una recomendación al respecto. Y el hecho de que ustedes no estén en bolsa no quiere decir que no sea sano tener una evaluación de qué tan efectivo es ese directorio y cómo funciona. La selección de los directores, pues obviamente los nombra la asamblea. Requisitos: prestigio profesional, experiencia o habilidad, no estar vinculados con competidores. Nuestra experiencia es que si ese director que vamos a vincular tiene un trabajo ejecutivo y fuera de eso pertenece a 2 juntas directivas, pues ya lo estamos viendo muy cargados y no nos gusta traer a una junta a un director que ya tiene fuera de su trabajo ejecutivo 2 directorios. Entonces tienen que tener muy claro cuál es la carga de ese director. Si es una persona ya jubilada y está pues en 4 directorios,
ya también 4 directores son mucha carga, tal vez uno sería el que, pero si estén 5 directores y no va a traer al mío como sexto, pues ya esa persona no va a tener tiempo para nosotros. Entonces es importante hacer un buen análisis de esos directores que vamos a traer, qué disponibilidad de tiempo tienen. Que sean perfiles complementarios, normalmente uno debe hacer como una matriz de acuerdo a la actividad y estrategia de la compañía. No quiero que todos sean abogados, no quiero que todos sean ingenieros ni todos administradores. ¿Qué experiencia necesito? Más fortaleza en mercadeo, necesito más fortaleza en temas técnicos. Ahí es donde los directores, el director de una junta es el asesor más barato que ustedes pueden tener en las compañías. Entonces vale la pena tener muy claramente definido el perfil y escoger pues, el apropiado. Está cogiendo mucha fuerza en el mundo no solo la evaluación de la junta directiva por su dinámica y productividad, sino que también, así como se hace evaluación 360 grados de los ejecutivos de la compañía, ya hay una tendencia desde hace unos 20 años en el mundo, mucho menos en nuestros países de Latinoamérica, pero es importante que la conozcan, que también se evalúan los directores, o sea, hay una evaluación 360 grados de los directores, donde al final se conoce dónde están las fortalezas y debilidades de los directores para que con el presidente de la junta directiva se pueda hacer un programa de mejora del desempeño de cada uno de esos directores de la junta directiva. Aquí les dejo pues una lectura sugerida para la junta directiva, cómo la pueden hacer más efectiva. El presidente del directorio juega, como dije al principio, un papel fundamental en la dinámica de la junta. Se recomienda que sea un independiente. Es una buena práctica que con el presidente ejecutivo define el plan de juntas del año y las agendas y las lleve a la junta en pleno para su aprobación. Revisa con el presidente ejecutivo y el secretario las actas antes de mandarlas a todos, ¿no es cierto? Para que todo el mundo, pues cuando recibe el acta ya esté bien filtrada. Y recomendamos, sobre todo al principio, que ese presidente haga una pregunta antes de la junta con el equipo de gerencia, mire las presentaciones, les haga una veeduría. De eso hablo en el artículo que les presenté anteriormente, para que cuando la junta se haga ya esté claro de que la información que tenía era estratégica, de que era la que necesitaban, y eso va a hacer que la junta sea mucho más efectiva y dinámica. Como ven, el trabajo de una junta no es fácil y por eso desafortunadamente la experiencia de muchos empresarios es que tienen una junta y no les funcionó, obvio, porque no tenían conocimiento de la mecánica que implica una junta directiva. Y el presidente es el moderador de la junta. El secretario redacta las actas y recomendamos que sea un abogado porque es el que orienta jurídicamente a los directores. De ninguna manera recomendamos que uno de los miembros de junta o que el presidente ejecutivo o que el presidente de la junta hagan las funciones de secretario, porque ellos tienen que poner toda su atención al trabajo de la junta, a las discusiones y debates que se están haciendo, y tomar nota y hacer una buena acta exige mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces no nos gusta que el secretario sea ni un miembro de junta ni el presidente ejecutivo de la compañía. Aquí les dejo un artículo donde amplío en detalle cómo debe ser ese trabajo del presidente del directorio. La dimensión del directorio ya lo vimos, ya hablé al respecto, esto debe quedar plasmado en los estatutos. Recomendamos que el directorio no vote, sino que debe decidir por consenso. Si en una discusión no se logró posponerla para el siguiente, habrá momentos en que ya hay que votar, pero no nos gustan las votaciones. Recomendamos mayoría de electores independientes, ya lo dijimos, y que el número sea impar por si eventualmente hay que votar, pues no hay un empate. Ya lo dijimos, empresas de menos de $10 millones en ventas, no creemos que 3 directores son más que suficientes. Tipos de directores serían internos o ejecutivos de la compañía, que por supuesto no serían independientes, no lo recomendamos porque además son jueces y partes. Yo soy empleado de la compañía y luego paso al directorio a tomar decisiones de cosas que yo mismo hago, eso no es sano. Externos podrían ser no independientes, un accionista, recomendamos la presencia de accionistas, pero proveedores o clientes de ninguna manera porque van a crear un conflicto de interés muy delicado en la junta directiva. Y los independientes, que son ninguno pues de los anteriores. Encuestas, hay amplias encuestas, aquí una encuesta de McKinsey muy conocida, donde al entrevistar a los independientes, la generalidad de ellos dicen, dan tanto valor a la discusión de junta que respaldamos la presencia de independientes. De acuerdo a una información que conseguí en Supersociedades de Colombia, en nuestras empresas solo el 36% tienen miembros independientes en las juntas directivas. Entonces, digamos, la junta directiva del directorio tiene que medir. Aquí es donde hace pide una rendición de cuentas en finanzas de operaciones. Pero estos son indicadores históricos. Aquí es donde yo insisto, si la junta se queda mucho tiempo hablando de esto, pierde su norte.
debe tener una métrica clara para medir finanzas y operaciones, pero la discusión importante es qué tipo de organización debo tener, qué mercado voy a tener, con qué productos, qué red de conexiones. Y aquí necesito indicadores predictivos que son los que hacen que la junta sea estratégica. Nosotros, con la cortesía de los accionistas de los representantes de Speedo en Colombia, a quien prácticamente hicimos un caso, pues hicimos una asesoría donde vimos todos estos temas que hemos tratado, los tratamos en ese caso, pues desde la estructuración de la junta, el protocolo, cómo se comunicaban entre ellos, etcétera. Entonces, para los que quieran ver de una manera práctica todos estos consejos y todos estos principios que hemos hablado, aquí, pues, como digo, gracias a la cortesía de los accionistas de Speedo, me permitió en este caso, inclusive lo llevamos a un tanque de pensamiento al que pertenecemos en Estados Unidos, y ya lo pueden ver pues aquí como lo menciono. Entonces ustedes pues tienen que convivir con dos culturas, conservar la tradición familiar, que son los principios familiares, la unidad, la buena comunicación familiar, pero al mismo tiempo promover el campo empresarial. Ese es su gran reto. Muchísimas gracias pues por la atención. Entonces, si quieren, dejamos de compartir y a ver si Ricardo o los presentes tienen alguna pregunta pues, o alguna inquietud al respecto. Bueno, Ricardo, sí, por aquí tenemos algunos comentarios. Algunos estaban solicitando las memorias, ya las hemos enviado al chat para que las descarguen. Tenemos una pregunta de Juan David Correa. Buenos días a todos. El gobierno corporativo es fundamental y garantía para el desarrollo sostenible de todo tipo de organizaciones, lo que lo hace totalmente vigente. Doctor Ricardo, por favor, ¿cómo y en qué temas específicos se prepara y se forma un buen accionista a diferencia de ser solo un accionista? Sí, Juan David es el que hace la pregunta, ¿no? Así es. Bueno, Juan David, muchas gracias. Como viste por la presentación, no es un tema fácil, es un tema, y cuando veas la lectura que adjunto acá de MER, te vas a dar cuenta de que es un tema que toma años. O sea, para resumir, MER, por ejemplo, coge no solo a los menores de 18, los empieza a invitar a reuniones lúdicas y les va contando cómo empezó. MER tiene todavía la farmacia, donde hace pues 350 años empezó la empresa, la conservan como un bastión fundamental para que la familia sepa, así es nuestro origen. Y en una charla que tuve con Joaquín Uriach, allá en Cataluña, ellos nacieron en el Born, aquellos que conocen el Born en Cataluña, allí nació, y lamenta con dolor cuando su familia vendió la farmacia donde sus abuelos empezaron la compañía, porque dice, ¿cómo es que vendemos eso? Ya no hay manera de volverlo a recuperar porque los costos son enormes. Ya la farmacia, por supuesto, no existe, pero él ha querido hasta recuperar el tema y volverlo otra vez a la farmacia. Entonces, crear esa cultura y ese vínculo emocional y en señales de gobierno es un tema de ir a este tipo de charlas, Juan David, participar. Las universidades ya han creado diplomados. En EAFID nosotros, pues yo doy unas charlas de gobierno corporativo, pues en EAFID, que ayudan a ilustrar estos temas de gobierno. Pero conclusión, Juan David, es sano que las familias inviertan un poquito en sus herederos y los metan a cursos y a programas donde aprendan del manejo del gobierno de empresas familiares, para que cuando se tengan que desempeñar como accionistas, ya tengan ese bagaje impreso en el chip mental que deben tener. Espero que con eso, Juan David, responda pues tu inquietud. Muy bien, Ricardo, tenemos otro comentario de Teresa Denier. Buenas tardes, buenos días. Cuando hablan de directores, entiendo que sería el equivalente a los consejeros, tanto familiares como externos, del Consejo de Administración. ¿Es correcto? Efectivamente, cuando hablo de director, es miembro de la junta directiva. O sea, director o miembro de junta sería el similar, y estamos hablando del miembro del consejo directivo o de la junta directiva o del directorio. Digamos que junta directiva tiene tres acepciones: consejo de administración en España, directorio en muchos países de Latinoamérica, junta directiva en Colombia. Pero en todas esas acepciones, al final la función es el ente rector de la administración de la empresa, como veíamos, y sus miembros son directores o consejeros, como se llaman en España. Entonces es correcto la apreciación. Perfecto, Ricardo. Mauricio Cárdenas pregunta, doctor Ricardo, ¿en las juntas directivas se está incluyendo en las presentaciones la matriz de riesgo y las iniciativas estratégicas?
¿Lo ve recomendable? Por supuesto, como dije ampliamente, recomendamos que las juntas directivas, por lo menos una vez al año, y ahí pueden ayudarse del auditor externo, que tiene muchas veces metodología, o muchas veces inclusive las compañías de seguros pueden ayudar en metodología para hacer esa matriz de riesgos y que sea con un plan de trabajo de la junta. Mire, los principales riesgos de la compañía son estos, entonces esa directorio, esa junta va a tener que hacer un plan de mitigación de riesgos. Entonces, efectivamente, recomendamos que una vez al año, por lo menos la junta directiva con un equipo amplio, haga una matriz de riesgos y de acuerdo a la valoración de esos riesgos en intensidad y posibilidad de ocurrencia, en impacto de intensidad, puedan hacer un plan de mitigación. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Algunos participantes nos están solicitando nuevamente la presentación, ya la acabamos de montar nuevamente en el chat. Nos pregunta Wilson Camargo López, en el caso de pymes, ¿cómo lograr la exitosa implementación de gobierno corporativo cuando los fundadores y la primera generación son transversales a todos los entes de gobierno? Excelente pregunta, Wilson, y de pronto esto no te va a gustar, pero es la realidad. Compañías de menos de 15.000 millones de pesos o pymes todavía están en una etapa muy difícil, entonces están consolidando sus productos, encontrando cómo fortalecer su nicho de mercado, están estructurándose administrativamente. Entonces, yo a empresas de menos de 15 o 20.000 millones les recomendaría, tengan simplemente recomiendo sí que haya una especie de junta asesora que los vaya orientando como en cuanto a las grandes decisiones, pero nuestra recomendación es que una empresa de 10.000 millones de facturación, 10.000 millones de pesos, cuando hablamos de pesos, que tiene tantas dificultades y tantas obligaciones, es muy prematuro para hablar de esta complejidad de gobierno corporativo. Entonces, lo que sí recomendamos es que pueden tener una junta asesora con dos personas profesionales independientes que le ayuden a ese fundador o a ese miembro de la familia que Wilson menciona, a decirle, hombre, no se equivoque, no cometa errores en esto, de pronto eso que a usted le ha funcionado bien ya no le va a funcionar bien. Entonces, tener una juntica asesora con la que se reúna 3, 4 veces al año, no es necesario más, le va a ayudar mucho a ir preparando el camino para cuando ya facture 30.000 millones de pesos, si estamos hablando de pesos colombianos, ya pueda empezar a estructurar un buen gobierno corporativo como el que estaba mencionando en esta conferencia. Ok. Complementa también Wilson Camargo. Por favor, ¿nos puede indicar un ejemplo de remuneración de los miembros de junta directiva para pymes en Colombia? Bueno, para pymes, sí. Yo lo hago en la siguiente fórmula, Wilson, y esto es casi que universal. Pensemos que la remuneración del gerente es prácticamente la evaluación del tamaño de la compañía. Entonces, un gerente, si me permiten, si pensamos en un gerente de una pyme que se gana 15 millones de pesos al año, hablamos en pesos colombianos, entonces esos 15 millones de pesos implican que si yo pienso que con prestaciones y todo, esos 15 millones de pesos son más o menos 22 millones de pesos con prestaciones, el miembro de junta es un superior jerárquico al gerente, entonces debía ganar por día más que lo que gana el gerente. Si normalmente un miembro de junta dedicara al menos un día entre preparación de la información, ir a la junta, visitar de vez en cuando la empresa, en los artículos que les doy, les muestro pues cuál es la cultura que se debe tener en Adiós a la sala de juntas, cuál es la cultura que se debe tener en cuanto a la mecánica de la junta. Entonces el miembro de junta Wilson va a tener que estar dedicándole fácilmente un día al mes o un día a cada reunión de junta. Entonces, si el gerente se gana 1.000.000 de pesos y el miembro de junta es superior jerárquico y se debe ganar más, entonces yo por junta le voy a pagar por lo menos 1.200.000 pesos. Si me reúno 4 veces al año con ese miembro de junta, sea asesora o una junta de propiedad, pues yo le pago 1.200.000 por cada reunión. No sé si con eso Wilson resuelvo pues tu inquietud. Si es una compañía más grande, que ese gerente no se gana 15, sino 25 millones, pues con prestaciones se gana 35, entonces ese miembro de junta deberá obtener un ingreso un poquito mayor que el día por gerente para que refleje esa superioridad jerárquica que tendría el miembro de junta. Perfecto. Si tienen más preguntas, pueden alojarlas en el chat.
Ya en este momento no tenemos ninguna pregunta. Mientras alguien, si tiene alguna otra pregunta, pues no sé si quieras hacer algún comentario final, Ricardo. No, no, yo creo que pues a ti muchas gracias, a AmCham nuevamente muchas gracias, espero que haya sido pues ilustrativo para los presentes y cualquier duda pues veo que tú has insistido enviando pues varias veces la presentación, entonces confiemos que los interesados sí ya la han recibido. Yo que diría pues si no hay más preguntas despedirnos y dar las gracias a todos y en particular a ustedes AmCham por facilitar, a ti, a Daniela, a Carlos Quijano pues como director, a todo el equipo por la orquestación y la preparación de toda esta charla. Muy amables. Perfecto. Así es, Ricardo. Muchísimas gracias a ti por el espacio que nos otorgas. Como bien dices, en el chat hemos alojado la presentación. Si no la encuentran, pueden comunicarse, pueden escribir un correo a comunicaciones@amchamedellin.com y allí con mucho gusto les haremos llegar las memorias. Allí están igual las memorias, contienen los links, que algunos están preguntando también si los links estaban allí alojados. Nuevamente a todos, muchas gracias por su atención y participación en estos espacios que gesta AmCham para nuestros afiliados y la comunidad empresarial en general. A ti, Ricardo, un gran aliado de nuestra Cámara, gracias por tus palabras y por tu instrucción sobre el menos protocolo en el protocolo en las empresas familiares. Y pues esperamos tenerte en próximos espacios. Muchas gracias a todos y un feliz día. Gracias a todos y al equipo de AmCham lo mismo. Felicidades, Tocayo. Feliz día. Chao. Feliz Hasta día. luego. Hasta luego.